Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Hola, Eitan, Jiré, Judith, Karina, Johnny Bravo. Un placer saludarlos por este medio. Ahora vamos a hacer uso de esta tecnología para grabar el estudio, ya que no estaré presente el próximo viernes y podemos utilizar estos medios que tenemos, estos recursos para continuar con nuestra sesión del libro de Génesis. En nuestra última sesión hablamos de los ángeles. Platicamos que son seres creados, fueron creados por nuestro Dios. Entre los ángeles, esos ángeles que fueron creados, estaba Satanás. Este Satanás que vino a estorbar los planes de nuestro Dios, que vino a querer destruir, engañando a Adán y a Eva. Era un querubín hermoso hasta que se encontró en él maldad, hasta que se quiso ser igual que el Altísimo, igual con nuestro Dios, pero los ángeles, como vimos, no pueden recibir adoración, son numerosos, son millones de millones, también son inmortales, no tienen sexo, no se propagan y tienen rango, tienen sus propias actividades, tienen sus propios trabajos que Dios les encarga, son mensajeros de nuestro Dios para ejecutar las diferentes misiones que Él les encarga, ya sea destruir ciudades, ya sea dar mensajes, ya sea hablar con personas, entregar recados, ya sea ejecutar alguna actividad que nuestro Dios le pida. Estos ángeles, dice la palabra de nuestro Dios, bueno, se representan como hombres con vestiduras blancas, en algunas otras partes aparecen como seres alados, es decir, que tienen alas. Tal es el caso, por ejemplo, de el Arca de la Alianza, cuando Dios les dijo al pueblo de Israel que hiciera el Arca de la Alianza, les dice que pusieran ángeles ahí con sus alas. Dice así Génesis 25:18, hablando de esto, en cada extremo de la tapa pondrás 2 querubines de oro moldeados a martillo. La tapa y los 2 querubines deben ser de una sola pieza, los 2 querubines deben quedar uno frente del otro mirando hacia la tapa y cubriéndola con sus alas extendidas. Entonces, acerca de los ángeles y la forma que tienen o pueden tomar, pues esto es solamente una representación. Nosotros nos quedamos con la enseñanza que dice la palabra de nuestro Dios, tienen alas, tenían alas, pero lo importante es entender que los ángeles son hombres o seres creados, perdón, por nuestro Dios. Eso fue lo que estudiamos en la sesión pasada. Bueno, aquí solo recapitulando acerca de Génesis en el capítulo 3, versículo 1, que dice: Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con que Dios ha dicho que no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que, pues entonces vemos que la serpiente tentó a Eva, haciéndola dudar de la bondad de Dios. Le sugirió que Dios de alguna forma era estricto, era mísero y egoísta, ya que no quería que Eva tuviese como Dios el conocimiento del bien y del mal. Satanás de alguna forma logró convencer a Eva que pusiera más atención en todo aquello que Dios le había negado a Eva y que se olvidara de todo aquello que Dios sí le había dado a Eva. Así que de esa forma fue cuando probaron de ese fruto prohibido y en verdad de alguna forma Adán y Eva obtuvieron un conocimiento íntimo tanto del bien como del mal. Sin embargo, aquí tenemos una situación. No necesariamente tenemos que acarrear hacia nosotros las consecuencias de lo malo para conocer lo que es malo. A veces basta con que sepamos nosotros que algo no se debe de hacer, que algo es perjudicial y ni siquiera tendríamos que transitar por esos senderos.
simplemente creer y aceptar que eso no se debe de hacer, y aunque sepamos que aquello está ahí velado y prohibido, simplemente no hacerlo. Pero muchas veces nos podríamos empeñar en querer hacer algo, pues quizás solamente para conocerlo, para saberlo, para descubrir que verdaderamente Dios tenía razón, verdaderamente que el consejo de Dios era el bueno. Y muchas veces, pues sí, podemos enmendar el camino, podemos corregir las cosas, pero hay ciertas consecuencias que no podemos quitar, hay ciertas cosas que no se pueden quitar, que se quedan ahí latentes para que pues las enfrentemos o para que las sobrellevemos. Bueno, una vez que podemos ver que el hombre cayó, que Adán y Eva hicieron lo prohibido, se rompió la comunión con nuestro Dios. De ahí para adelante lo que se vino fue una desconexión. Empezó el hombre a sentir vergüenza, empezó el hombre a excusarse, empezaron a tener una serie de comportamientos desencadenados, uno tras otro, tratando de inculparse, tratando de exculparse, tratando de ocultar lo que habían hecho. Hay una parte bien peculiar que leo en la palabra de Dios, dice que Dios se movía en la creación, que nuestro Dios se paseaba en ella, en el huerto, andaba y tenía comunión con Adán y con Eva. La palabra de Dios nos muestra muchas veces que Él se presenta de muchas formas. Él se presenta a veces en un susurro suave, a veces se presenta en un estruendo, a veces se presenta a través de una visión, pero particularmente con Adán y Eva, ellos gozaban de una comunión tal con nuestro Dios, que dice la palabra de Dios que Dios se movía como una brisa en el huerto del Edén. Dice ahí en Génesis capítulo 13 y versículo 8 que Dios, el Señor, andaba por el jardín a la hora, en la tarde, dice, andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento por la tarde. ¿Cómo podemos imaginarnos esto? Bueno, es difícil imaginar todo, pero ¿cómo se puede sentir una brisa, la presencia de Dios? Nosotros en algún momento podríamos haber estado en un campo abierto, en una ladera de una montaña y sentimos el aire, sentimos eh, cómo nos toca, cómo nos refresca el silbido del viento en el entorno. Nuestro Dios se puede presentar y representar de muchas maneras, y aquí el hombre gozaba de esa comunión. Y un día por la tarde, dice la palabra de Dios, andaba Dios paseándose en el huerto, buscando a Adán, buscando a Eva, ellos se estaban escondiendo, y entonces nuestro Dios les manda a llamar. Aquí hay una situación interesante. Dice la palabra de Dios que Satanás a la serpiente le dice, vas a ser como Dios. Y la pregunta para nosotros sería, bueno, ¿está mal que Eva quisiera ser como Dios? ¿Está mal que aspirara a conocer lo que Dios conocía? Bueno, Satanás utilizó un sentimiento sincero, utilizó un motivo sincero para tratar de persuadir a Eva. Sin embargo, el método no era el correcto. Claramente, la meta del ser humano es parecerse más a Dios, pero el método que Satanás propuso era la desobediencia, y en ese sentido era una contradicción. Aspiramos y debemos aspirar a parecernos a Dios, a reflejar su carácter, pero en ninguna forma pretender ser como Dios, que en este caso ese era el sutil planteamiento que Satanás le estaba haciendo a Eva, y que de alguna forma Eva no lo sabía, no lo percibía o se dejó llevar. Si observamos en este caso el procedimiento que tuvo Eva, dice la palabra de Dios que vio, tomó y comió.
Todos los asuntos que tienen que ver muchas veces con desobediencia tienen que ver con estas tres cosas: ver, tomar y comer. Santiago lo define como la concupiscencia. Cuando tú estás mirando algo, dices tu concupiscencia. Esa concupiscencia es un deseo intenso, es un apetito, es una sensación atractiva. Ves algo y te llama mucho la atención, entonces no sacas ese pensamiento de tu cabeza. Digamos algo pecaminoso, no todo es pecaminoso, hay muchas cosas muy buenas y el deseo es a veces para complacerlo, para cumplirlo, pero aquellas cosas que nos hacen daño. Entonces tomas algo, lo dejas en tu mente, se arraiga ahí y entonces ese deseo es tan intenso que entonces te hace caer en la concupiscencia, en ese deseo, en ese apetito. Es cuando lo tomas, cuando lo comes, y es el procedimiento que siempre tenemos. Lo define así de las siguientes palabras ahí en Santiago. Dice ahí Santiago que en capítulo 1 versículo 14 que cada uno es tentado cuando tiene su concupiscencia, cuando tiene un intenso deseo y ese intenso deseo le atrae, es seducida a la persona y entonces, después que ha sido consumido, ha sido seducido, va y ejecuta aquello que tenía en su mente. El Señor Jesús trata este tema y si se fijan desde la creación, desde los inicios hasta nuestros días, desde la caída de Adán y Eva, sigue siendo la forma más sutil de trabajar de Satanás. No nos puede obligar a nosotros a hacer algo que no queramos, pero su labor principal consiste en convencernos de que lo que estamos por hacer o lo que estamos haciendo está bien, que tiene justificación, que vale la pena, que merece a veces el riesgo a tomar. Y hasta que no estamos embarrados y hasta que no estamos con el agua en el cuello, hasta que no miramos las consecuencias, es cuando recapacitamos, cuando se nos cae el velo. Entonces, fortalecidos del consejo de Dios y con fe, creyendo en este caso en los mandamientos de Dios, en las enseñanzas, es como vamos a lograr salir adelante. En este caso, ¿cuál es la fe que tenía que tener Eva? La fe que tenía que tener Eva era reconocer, sin comprender quizás del todo, que si Dios le dijo a Adán y a Eva, Adán le transmitió el conocimiento a Eva, pero Dios les dijo, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas morirás. Debería de bastar confiar en que lo que Dios le estaba diciendo era verdad y aunque no comprendía la profundidad de aquello, pues eso le iba a suceder. Entonces, en este caso, a Satanás le manejó la otra parte, le dice, bueno, no vas a morir. Pues claramente se estaba refiriendo a otro tipo de muerte, pero verdaderamente hay dos tipos de muerte que menciona la palabra de Dios y aunque verdaderamente no murió ahí físicamente, sí murió espiritualmente. Está la muerte física y la muerte espiritual. El Señor Jesús habla de cómo tratar de este tema y dice, si te llega un pensamiento a la cabeza y es malo, sácalo de ti. Es preferible, dice, que te quites un ojo, es preferible que te moches la mano, pero que entres, que seas librado, que entres al reino de los cielos en lugar de que todo completo seas echado al infierno. Entonces ahí radica en expulsar el pensamiento, en detectarlo y sacarlo. Luego dice ahí en el versículo 7 que Adán y Eva sintieron vergüenza, que nuestro Dios andaba paseando, se sentía en la brisa, en el aire, y aparece la vergüenza, algo que no tenían antes. Y aquí cabe la pregunta de qué es la vergüenza. ¿Cuándo es cuando nosotros sentimos vergüenza? Bueno, podríamos examinarnos a nosotros mismos. En lo personal, siento vergüenza cuando hay algo de mí que no debe de ser mostrado al exterior. Hay una parte de mí, un pensamiento, una parte física que debe de mantenerse en privado, debe de mantenerse en secreto y entonces se siente el bochorno. La vergüenza es un regulador en este sentido.
es un sentimiento que funge o funciona como una brújula que Dios nos lo dio y en este caso ellos no la habían tenido, no la habían experimentado, no había nada de lo cual avergonzarse, de lo cual sentir pena, nada que quisieran ocultar. Dios conoce todo y en este sentido de pronto ellos sintieron que había algo que podía ocultarle o podían ocultarle a nuestro Dios, pero es una brújula, es una ayuda que nos permite autoexaminarnos o incluso examinar a otras personas, cualquier acción deshonrosa, cualquier acción humillante, cualquier acción que sea tanto propia como ajena. Podemos voltear a ver la vergüenza como un parámetro medidor o orientador para que nosotros podamos lograr en este caso entender cuando algo es propio o impropio. En ese sentido ya funge en una cierta labor de ayuda con la conciencia. Y luego dice la palabra de Dios que en su vergüenza usaron hojas de higuera. Eh, Voy a presentarles la imagen de la higuera, cómo es su fruto, su tamaño, como podemos verla aquí en esta imagen, pues sus hojas son anchas, claramente les permitía cubrirse a sí mismo, su cuerpo, sus partes íntimas. Aquí tenemos también lo que es el fruto. Una ocasión yo la probé, no recuerdo muy bien el sabor, pero de repente en las fruterías lo llegan a traer, llegan a tenerla. Esto es aquí por dentro, ¿cómo está? Entonces, dice en el versículo 7 que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Así entonces se cosieron unas hojas de higuera y se pusieron delantares. En el versículo 8 dice que oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Otra traducción de la Biblia dice que con el viento de la tarde el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín. Yo creo que tanta es la convivencia que tenemos a veces con las personas que aprendemos a conocerlas. Mi caso muy particular, yo recuerdo cuál era el sonido de los pasos de mi papá cuando él subía las escaleras o bajaba las escaleras. Recuerdo, por ejemplo, el sonido que él hacía cuando caminaba. Tanta es la convivencia y entonces, aunque yo no lo viera, yo escuchaba, yo sabía que andaba por ahí. Cuando yo llego a mi casa, entonces mis niños, mis hijos escuchan el sonido de la cochera, el sonido del portón cuando lo abro y lo cierro. Y basta con que ellos escuchen el sonido, ellos ya lo oyeron suficientes veces y ya lo memorizaron. Entonces ahora solamente escuchan el sonido y van a la puerta y se paran ahí y esperan a que yo suba las escaleras para aventarse a mis brazos, para que yo los reciba, para que los apapache. Entonces, en ese sentido, imaginemos cómo era la compañía o la comunión que Adán tenía con nuestro Dios. Convivencia diaria, mañana, tarde y noche con nuestro Dios. Comía, almorzaba y cenaba en la presencia de Dios, en su compañía. No sabemos cuánta interacción tenía, si era el amanecer, si era el atardecer, como dice aquí, que lo visitaba de cuando en cuando, lo visitaba a diario, no lo sabemos. Nuestro Dios sabe todas las cosas y todo el tiempo cuando dormimos o cuando nos levantamos, Él sabe lo que hacemos, pero Él se hace presente, así como se hacía presente con Adán. Quizás nuestro Dios eligió esta forma, el viento y el susurro del viento, para mostrarle que Dios estaba allí, para que sintiera su compañía y su presencia. Y Adán llegó a asimilarlo de tal manera que cuando nuestro Dios susurraba ese sonido, y era tanta la convivencia,
que ya sabía, escuchaba el sonido del aire, a que iba Dios a visitarlo en persona y a platicar con él. Adán, ¿cómo te fue en el día? ¿Cómo estás? Eh, ¿Cómo te sientes? Yo sé que esto es especulación mía, esto no lo dice la palabra de Dios, pero no podemos imaginar que sea de forma diferente cuando nuestro Dios nos acompaña en todo momento, cuando nuestro Dios sabe lo que hacemos y le gusta, dice su palabra, que le gusta que le platiquemos, que le digamos cómo nos sentimos, que le expresemos nuestro sentir, aunque Él sepa todas las cosas. Entonces es una interacción que Él ha mantenido desde entonces, lo tiene con nosotros. Nuestro Dios no es un padre olvidadizo, no se olvidó de su creación, no puso a su creación en el huerto del Edén para olvidarla. ¿Cuántos padres tienen sus hijos y los olvidan? No saben de ellos, no saben si comen, si duermen, si están enfermos, cómo se sienten. Y nuestro Dios visitaba su creación, se le hacía presente. Dios sabe de lo finitos que somos y de lo mucho que necesitamos muchas veces de esas expresiones a veces visuales, sin llegar en este caso a que nuestro Dios, que una cosa refleje la imagen de Dios, pero sí necesitamos de efectos, de cosas palpables, a veces visibles, para que sintamos la presencia. Así entonces muchas veces un recuerdo que tenemos, un llaverito de una persona nos trae el recuerdo a la mente. A veces es una comida y decimos, esta comida me lo recuerda. Nuestro Dios sabe que necesitamos de eso. Y nuestro Dios entonces usaba el susurro del viento y cuando comenzaba a soplar esa brisa, Adán ya sabía que era nuestro Dios. Y entonces era el momento de ponerse quizás a platicar con él, era el momento de dialogar, de expresarse, de hacerse sentir. Y de repente en un acto tan lamentable, llega Satanás y arrebata esta comunión, llega Satanás y engaña a Eva. ¿Cuánto podríamos nosotros culpar a Adán o a Eva por haber pecado? Bueno, Dios sabía que eso iba a pasar. Nuestro Dios conocía las cosas. Eh, Eran inocentes, pero no tan inocentes como para ignorar las leyes que Dios les había dado. Desde antes de la fundación del mundo, ya cada cosa estaba en su lugar, era el momento propicio para cada detalle. Y entonces nuestro Dios eh, lo que hace es a enfrentar a Adán, preguntarle y decirle, ¿qué hiciste? Y Adán, en un acto muy humano, pues empieza a excusarse. Porque se excusaba, porque tenía miedo de lo que iba a pasar, no sabía exactamente lo que le venía. Y claramente vinieron terribles consecuencias, pero nuestro Dios no se quedó de brazos cruzados, aunque nuestro Dios tuvo que emitir castigo. Así que después de sentir vergüenza, nuestro Dios le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? Y empieza nuestro Dios con preguntas directas. Aquí inició un juicio, inició una interrogante y Adán con evasivas culpa a la mujer, dice, la mujer que me diste. Dios no le estaba preguntando otra cosa. Dice el versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Aquí hay que tomar esto muy en cuenta.
a pesar de que varias cosas. Primeramente, vamos a ver adelante que nuestro Dios le da castigo al hombre, le da castigo a la mujer, pero no le da castigo, le da castigo a la serpiente. Y aunque la serpiente era un instrumento de Satanás, no le da castigo a Satanás. ¿Por qué? La otra parte que tenemos que ver es, si bien la mujer pecó primero, nuestro Dios se dirigió a Adán, al hombre. Fue el primero con el que encontró una conversación y al quien le cuestionó acerca de lo que había pasado. Eh, Tenemos que recordar que Dios puso al hombre del huerto del Edén, le dio sus leyes y el hombre tenía la obligación de compartir también con la mujer. En este caso, el hombre tenía responsabilidad sobre las diligencias que se le habían encargado, sobre los encargos que se le habían hecho. Y en este caso, Dios toma al hombre y lo confronta. Am, lo que viene después, vergüenza y excusas. Las excusas, meros mecanismos de defensa que se siguen manifestando en la raza humana. Eh, Cuando hacemos algo mal en en cualquier lugar, en la familia nos comportamos inadecuadamente, violamos una regla que tienen, cuando eh, sabemos que algo no lo tenemos que hacer y lo hacemos, es cuando viene el sentimiento de culpa o cuando viene la vergüenza. Y entonces las excusas son un mecanismo de defensa natural. Eh, el empezar a repartir a diestra y siniestra. Ah, ¿Por qué llegaste tarde? Ah, ¿Por qué no fuiste a la escuela? ¿Por qué no aseaste tu cuarto? De repente viene una autojustificación. Es que no tenía ganas o es que yo no tuve la culpa, el otro me provocó y yo reaccioné en su contra, es que yo nomás me vengué de lo que me hicieron. Y ciertamente muchas veces las otras personas hacen algo para producir en nosotros una reacción o nosotros en sí mismos reaccionamos y decidimos cómo reaccionar, pero produce en nosotros una reacción. Cómo reaccionar es nuestra decisión. Eh, un buen paso es enfrentar las cuestionantes directas, las preguntas directas. Nuestro Dios muchas veces nos pregunta, ¿por qué hiciste esto? Y nos daremos cuenta que en el por qué están muchas explicaciones que nosotros podríamos pretenderle dar a nuestro Dios. A ver, nuestro Dios nos da parámetros de acción. Eh, no hay pecado que nuestro Dios no perdone. No hay cosa, por mala que sea, que no pueda lavarla la sangre de Cristo. Entonces, si allí está en los actos salvadores de nuestro Dios, ¿en qué radica la importancia entonces de hacer el bien o no hacerlo? Puesto que al final de cuentas nuestro Dios es salva, nos vamos a dar cuenta que muchos de los mandamientos, de los estatutos que nuestro Dios da, son para que nos vaya bien, son para que estemos bien, para evitar las consecuencias del pecado, de las malas acciones, de las desobediencias. Y aunque muchas veces o todo el tiempo nuestro Dios nos va a recibir de regreso cuando vayamos arrepentidos, humillados, de nosotros no serán quitadas ciertas consecuencias. Ponemos la mano en el tren cuando va pasando y nos la va a mochar.
y después podríamos estar arrepentidos y podríamos recibir perdón por un acto, pero las consecuencias no se retiran. Es ahí donde radica la importancia de obedecer genuinamente. Mm, es para nuestro bien, es para que estemos cómodos, es para que vivamos una larga vida, es para que tengamos salud, es para que, pues, aminorar los efectos de la desobediencia en ese sentido en una vida práctica y se terminan eliminando cuando aceptamos a Cristo. Por lo demás, cuando viene el miedo, cuando viene la frustración, cuando viene la angustia, eh, tenemos que reconocer con humildad delante de Dios. Miren, la mayoría de las veces las consecuencias que traen nuestros actos se pueden enfrentar, no son tan radicales, eh, a veces son una justa retribución a lo que hacemos. Y mientras más le saquemos la vuelta a eso, será más difícil que nosotros podamos reivindicarnos. Pero a veces cosas tan simples en las que nos podríamos excusar es que, como por ejemplo, si rompemos una taza, pues la aceptamos la culpa y la reparamos. Si un día nos desvelamos y un día andamos a exceso de velocidad y tenemos un accidente y gracias a Dios salimos bien, quizás lo único que falta es reconocer que lo hicimos y enfrentar las consecuencias, pagar el daño, reponerlo, repararlo, pedir perdón a quien ofendimos. Y a veces ni siquiera indica que la otra persona va a retribuir o va a corresponder o va a aceptar el perdón que le pedimos, pero ya no está en nuestras manos, ya solamente queda en la otra persona si quiere aceptarlo o no, pero ese tipo de actos de reconocimiento, de humildad, eh, son meramente para nuestro beneficio. Y en este caso, lo que nuestro Dios estaba haciendo con ellos, con Adán y con Eva, era un proceso en ese sentido, de que enfrentaran, que reconocieran, que se dieron cuenta de lo que habían hecho y a partir de ahí, bueno, ya vendría la siguiente parte que era inevitable en este caso, lo que habían hecho ya trajo sus consecuencias. Así que en esto cada uno tuvo su sentencia. Dice la palabra de nuestro Dios, Satanás, este, influyó en la serpiente tuvo su castigo la mujer, el hombre. Dice el versículo 14 que Dios le dijo a la serpiente que iba a ser maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, que se iba a arrastrar y que iba a comer polvo todos los días de su vida. ¿Se cumple o no se cumple esta sentencia? Una leyenda rabínica dice que la serpiente antes, cuando se movía erguida, se movía parada, y que a raíz de ese castigo ahora tenía que andarse arrastrando así en el piso. Y ahora la pregunta también sería, bueno, al final una leyenda, pero la pregunta también sería, ¿se cumple o no se sigue cumpliendo la sentencia para la serpiente? Cuando decimos de dos personas, uy, son un par de víboras. Yo creo que la serpiente en ese sentido es tomada en una forma despectiva, en una forma maldecida, maldita. Cuando dos personas dicen son un par de víboras, son un par de personas dañinas que pueden tener todo tipo de malos hábitos, de malas intenciones acumuladas en sí mismas entre mentira, odio, resentimiento y tantas cosas. Y naturalmente hoy por hoy las serpientes son animales repugnantes en la mayoría de las personas, son animales que generan temor, que generan miedo, generan desconfianza. Tristemente esto fue la sentencia para la serpiente. Y al estarle hablando a la serpiente, también lanza una sentencia hacia Satanás.
cómo iba a haber una enemistad entre él y la mujer, cómo iba a haber ese choque, cómo iba a siempre estar Satanás flagelando o luchando, y iban a ser lastimadas o heridas que en el calcañar, en el tobillo, pero que a final de cuentas de la mujer iban a ser un hombre, el Hijo de Dios, hijo de hombre, el cual iba a dar un golpe definitivo a Satanás al vencer el imperio de la muerte, porque Satanás se valía de la muerte para generar cierto tipo de sentencia. Él no sabía los planes de nuestro Dios y cómo es que iba a venir la salvación, cómo nuestro Jesucristo iba a resucitar, iba a vencer la muerte, y al vencer a la muerte también nos da a nosotros una oportunidad de resurrección. Y aunque la sentencia de la muerte física no se podía quitar, entonces sí de la muerte espiritual. Dice aquí, a la mujer le dijo, versículo 16: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Bueno, ¿qué decir de los dolores de parto? Hoy, después de muchos miles de años después, existe tal tecnología que quizás con operaciones, sin embargo, aún se puede evitar, digamos, cierto dolor, pero no deja de ser doloroso, no deja de haber dolor porque al final es una operación. Y también de alguna manera sabemos que los dolores de madre no se acaban. Después dice, los hijos crecen y como quiera están ahí, no por nada. Juegan rol tan importante en la sociedad y en las familias. Dice ahí, el hombre, tu marido se enseñará de ti, el hombre se enseñará de ti. No sé la profundidad con la que esta sentencia se da. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, hay una traducción un poquito errada, vamos a decirlo así, no equivocada, pero sí quizás inapropiada cuando dice, y la mujer será una ayuda idónea. La parte o la transcripción, la escritura original dice, da a entender que la mujer es la, el complemento ideal para el hombre. Entonces, ¿qué será la forma en la que Dios estaba ayudando al hombre en el mundo, en el huerto del Edén, en la creación? Dios con la mujer lo estaba completando, entonces le estaba dando la parte que le faltaba. Y ahora aquí dice, el hombre o tu marido se enseñoreará de ti. Naturalmente el pecado trajo sus consecuencias. Naturalmente el hombre, ahora en un estado de pecado, ahora sabiendo lo malo, ahora con la tendencia a ser dañino, a descortés, a ser desatento, a ser abusivo. Ahora en esta nueva etapa, ese hombre al que la mujer le iba a acompañar, al cual le iba a hacer compañía, eh, ahora iba a ejercer su labor desde una posición de pecado. Si nuestro Dios hizo la creación, hizo a Adán y Eva y los hizo limpios, y la mujer era su par, su compañera, era la forma ideal en la cual Dios lo estaba ayudando a él, era esa ayuda, ese complemento ideal. Al final entender que el hombre sin la mujer no está completo y que la mujer sin el hombre tampoco está completa, sino que los dos en sí mismos son una unidad. Imagínense ahora el hombre ejercer su labor o la encomienda que Dios le pudo haber puesto, le puso, hacerlo desde una posición de pecado. En este caso, imagínense, vamos a una analogía. La mujer tiene cierta fragilidad, tiene cierta delicadeza y tiene también en ese sentido esa necesidad de protección del hombre. Ahora, ¿qué te esperas de un hombre golpeador, de un hombre maldiciente, de un hombre abusivo, de un hombre insensible, un hombre que
que acumula en sí mismo una serie de malos hábitos, una serie de mal comportamiento, de, una personalidad tóxica, una personalidad dañina, tenerlo por compañero, tenerlo por protector, tenerlo por asistente, tenerlo por ayudador, pues no te esperas más que cosa de lo mismo. Te esperas de un tomador, de un violador, de un asesino, de un abusivo, te esperas ese tipo de comportamiento y de la abundancia del corazón abra la boca. Así que entonces, tristemente, el hombre ahora cualquier labor que ejerce, a veces, si no tiene cuidado, la ejerce abusivamente, la ejerce desde una posición caída, una posición de pecado. Y la mujer al mismo tiempo, pudiendo ser también ese complemento a la par ideal del hombre, entonces no es esa parte que el hombre necesita. La mujer muchas veces no es, no ejerce su labor o no ejerce su función de la forma mejor, sino que desde una posición de pecado a veces es también abusiva, también es golpeadora, también es um, desatenta, también desobligada, también irresponsable, mal administradora, y lo hace desde su posición de pecado. Todos sufrimos las consecuencias en ese sentido, y unos abusan en su posición y otros abusan en la otra. Entonces, ahora la labor que está iniciando nuestro Dios al lanzar esta sentencia y echar a andar su plan, esa labor es el intento de restaurar al hombre, que se parezca a Dios, que refleje la imagen de Dios. Es la forma correcta en la cual el hombre debería de aspirar a parecerse a Dios, al reflejar su carácter, al reflejar esas virtudes, el amor, la bondad, la paciencia, la benignidad, la longanimidad. Cada una de esas virtudes, llevarlas al nivel, mejor nivel que podamos llevarla para parecernos a Dios, pero no de la forma en la que Satanás engañó a Eva y diciéndole, vas a ser igual que Dios. No era eso, eso era un engaño, eso era una desobediencia que claramente la iba a separar de Dios y que le iba a traer graves consecuencias, así como también se las trajo al hombre. Dice el versículo 17, y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Así que al hombre le viene una sentencia. La tierra antes producía sin mayor labor. Ahora la tierra habría que labrarla con mayor esmero. Ahora la tierra habría que limpiarla de los cardos que iba a producir, y aquel fruto que diera iba a ser comparado contra el trabajo, iba a ser mucho menos el rendimiento contra el trabajo que se tenía que hacer. Y si lo vemos hasta nuestros días, es mucho el esfuerzo que se necesita para llevar el alimento a la boca. Nuestro Dios da la sentencia también de que íbamos a morir físicamente. Entonces, en este caso, también hubo una desconexión, un rompimiento en la armonía entre el ser humano y los animales y la naturaleza que Dios, en la que Dios lo había puesto. Hubo otro rompimiento más adelante, puesto que después en el diluvio también dice la palabra de nuestro Dios que toda la creación se resintió después de ese diluvio, y los animales ahora eran más recelosos, más apartados, y hasta nuestros días. Pero ese fue también otro momento, y en este momento podemos leer y entender que hubo esa desconexión. Nuestro Dios así entonces los expulsó del huerto del Edén, del lugar donde la tierra producía por sí misma los frutos, y a Adán solo le quedaba cosechar lo que la tierra producía.
Ahora de este otro lado no solamente iba a cosechar, primero tenía que preparar la tierra, ararla, tenía que sembrar la semilla, tenía que regarla y esperar a que le llegara el fruto, y el fruto no iba a ser de la misma medida, en la misma magnitud. Puso nuestro Dios, dice su palabra, 2 querubines que se revolvían alrededor del huerto con una espada encendida para evitar que el hombre entrara y tomara del árbol de la vida, y de esa manera evitar que viviera eternamente, que viviera para siempre en un estado de pecado. Dice en el versículo 24, querubines y una espada encendida. Algo que tenemos que entender de querubines. La palabra querubines es una palabra plural, a lo que en este caso no solamente querubines, sino la palabra querubín. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios la palabra querubín en el hebreo es una palabra plural, y en ese sentido podríamos entender más de uno. Así que nosotros en nuestra traducción lo tenemos como querubines y podríamos pensar que querubín es uno, pero en sí la palabra querubín es plural, dos o más. Entonces, a todo esto, ¿en dónde queda la clave de nuestra restauración? La clave de la restauración ahora radica en conocer el bien y el mal, pero preferir hacer solamente el bien, dado que el hombre en algún momento, la creación aprendió a hacer el bien y el mal, y se le dio de conocer solamente el bien, y él, mientras obedeciera la ley de Dios, él iba a estar siempre practicando el bien, practicando las ordenanzas de Dios. Entonces el hombre decide practicar el mal. Ahora conoce las dos cosas, el bien y el mal. Conoce el mal por las consecuencias que le trae, pero ahora es una decisión propia, una decisión personal, apartarse del mal, sabiendo las consecuencias que trae para hacer solamente el bien. Ahí es donde radicaría ahora la restauración para el hombre, que prefiera hacer el bien porque sabe que le conviene, porque sabe que eso es el camino que Dios preparó para él, como dice su palabra, que preparó caminos de buenas obras. Bien, pues esta es la sesión del estudio que teníamos preparado para la semana pasada. Escúchenlo. Mi mejor deseo es que me haya dado a entender, que haga algún tipo de aportación al conocimiento que ya tienen, y en este sentido que sea de mucha utilidad para la vida diaria. Enseguida les comparto la siguiente sesión, también yo creo que por este medio. Ya me dicen qué les parece, me platican sus dudas, me platican sus comentarios.